La historia nos ha enseñado que las grandes guerras rara vez comienzan con una declaración formal, casi siempre empiezan con una cadena de decisiones, tensiones y errores de cálculo. En este momento, mientras millones de personas siguen con su vida cotidiana, una de las regiones más explosivas del planeta vuelve a estar en el centro de la atención mundial, el Medio Oriente. Durante décadas, la relación entre Estados Unidos e Irán ha estado marcada por desconfianza, amenazas y momentos de extrema tensión. Pero hoy, muchos analistas se hacen una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si Estados Unidos decidiera invadir Irán? No estamos hablando solo de un conflicto regional. Estamos hablando de un escenario que podría arrastrar a Israel, Rusia, China y a varias potencias mundiales hacia una confrontación mucho mayor. Porque cuando las grandes potencias se enfrentan directamente, la historia nos muestra algo preocupante. Los conflictos dejan de ser locales y comienzan a cambiar el destino del mundo. Pero antes de imaginar ese escenario, hay algo que debemos entender primero. Para comprender por qué una posible invasión de Estados Unidos a Irán genera tanto temor en la comunidad internacional, tenemos que volver atrás y analizar cómo comenzó realmente esta rivalidad. Porque la tensión entre estos dos países no empezó ayer, y sus raíces se remontan a uno de los momentos más decisivos de la historia moderna del Medio Oriente. Para entender por qué una posible invasión de Estados Unidos a Irán genera tanta preocupación en el mundo, primero hay que mirar hacia el pasado. Porque la rivalidad entre estos dos países no comenzó con amenazas recientes ni con disputas militares actuales. En realidad, sus raíces se remontan a más de 70 años atrás. En 1953, Irán era gobernado por un primer ministro llamado Mohammad Mossadegh, un líder que tomó una decisión que cambiaría el rumbo de la historia del país: nacionalizar el petróleo iraní. Hasta ese momento, gran parte del petróleo de Irán estaba controlado por intereses extranjeros, especialmente británicos. Cuando Mossadegh decidió poner esos recursos bajo control nacional, la medida fue vista como una amenaza para los intereses occidentales. Poco tiempo después, Estados Unidos y el Reino Unido apoyaron un golpe de Estado secreto que terminó derrocando a Mossadegh. En su lugar, fue consolidado el poder del Shah de Irán, un monarca que gobernó el país durante décadas con fuerte apoyo occidental. Pero ese periodo de estabilidad aparente escondía un profundo descontento dentro del país. Con el paso de los años, muchos iraníes comenzaron a ver al gobierno del Shah como un régimen autoritario respaldado por potencias extranjeras. Y esa tensión finalmente explotó en 1979, cuando ocurrió uno de los eventos más importantes de la historia moderna del Medio Oriente, la Revolución Islámica. El Shah fue derrocado, y en su lugar surgió un nuevo sistema político liderado por el ayatolá Ruhollah Khomeini, que transformó a Irán en una república islámica profundamente crítica de Estados Unidos. Ese mismo año ocurrió otro episodio que marcaría la relación entre ambos países durante generaciones: la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, donde diplomáticos estadounidenses fueron retenidos durante 444 días. Desde entonces, la relación entre Washington y Teherán se convirtió en una de las más tensas de la política internacional. Tensiones económicas, amenazas militares, conflictos indirectos y décadas de desconfianza han alimentado una rivalidad que sigue influyendo en la geopolítica del mundo hasta hoy. Y es precisamente esa historia de confrontación lo que hace que cualquier aumento de tensión entre ambos países sea visto con enorme preocupación. Porque cuando dos adversarios con un pasado tan cargado vuelven a enfrentarse, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Para muchas personas, Irán es simplemente otro país del Medio Oriente. Pero en términos geopolíticos, Irán ocupa una de las posiciones más estratégicas de todo el planeta. Su importancia no se debe solo a su tamaño o a su población. Se debe, sobre todo, a su ubicación y a los recursos que controla. Irán está situado en el corazón de una región donde se cruzan tres zonas clave del mundo: Medio Oriente, Asia Central y el sur de Asia. A pocos kilómetros se encuentran algunos de los mayores productores de energía del planeta. Pero hay un punto específico que convierte a Irán en un actor extremadamente importante en la política global: el Estrecho de Hormuz. Este estrecho, relativamente pequeño en el mapa,
es en realidad una de las rutas marítimas más cruciales del mundo. Por allí pasa aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo que se transporta a nivel global. Cada día, enormes petroleros atraviesan esas aguas llevando energía hacia Europa, Asia y muchas otras regiones. Y lo más importante es que Irán tiene una enorme capacidad para influir en lo que ocurre en ese estrecho. En un escenario de guerra, Teherán podría intentar bloquear o interrumpir el tráfico marítimo en esa zona, algo que tendría consecuencias inmediatas para la economía mundial. Los precios del petróleo podrían dispararse, los mercados financieros entrarían en pánico y muchos países dependerían de decisiones que se tomarían en una franja de agua relativamente pequeña. Pero la influencia de Irán no termina ahí. A lo largo de los años, el país también ha construido una red de alianzas y grupos aliados en varias partes del Medio Oriente. Estas relaciones le permiten ejercer influencia en conflictos regionales, incluso más allá de sus propias fronteras. Por eso, cuando se habla de un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán, los analistas no piensan únicamente en dos países enfrentándose. Piensan en toda una región que podría verse arrastrada al conflicto. Y cuando una región tan estratégica se vuelve inestable, las consecuencias no se limitan a un solo lugar del mapa, terminan afectando al mundo entero. Cuando se habla de una posible guerra entre Estados Unidos e Irán, muchos imaginan un conflicto directo entre dos países. Pero en la realidad geopolítica, las guerras raramente permanecen limitadas a un solo enfrentamiento, especialmente cuando están involucradas grandes potencias. En este caso, uno de los primeros actores que inevitablemente entraría en escena sería Israel. Durante años, Israel ha considerado al programa nuclear iraní como una de las mayores amenazas para su seguridad. Los líderes israelíes han advertido en repetidas ocasiones que no permitirán que Irán desarrolle armas nucleares. Por eso, si estallara un conflicto directo entre Estados Unidos e Irán, es muy probable que Israel también se vea involucrado, ya sea de forma directa o a través de operaciones militares estratégicas. Pero la situación se vuelve aún más compleja cuando observamos a otras potencias globales. Por ejemplo, Rusia mantiene una relación estratégica con Irán en varios aspectos, especialmente en cooperación militar y energética. Además, ambos países han coincidido en ciertos conflictos regionales, como en Siria. Rusia no necesariamente entraría en una guerra directa contra Estados Unidos por Irán, pero podría ofrecer apoyo político, militar o tecnológico que cambiaría el equilibrio del conflicto. Luego está China. China depende en gran medida del petróleo del Medio Oriente para alimentar su enorme economía. Irán representa para Pekín no solo un proveedor energético importante, sino también un socio estratégico dentro de su visión de influencia global. En los últimos años, China e Irán incluso firmaron acuerdos de cooperación a largo plazo en áreas como infraestructura, comercio y energía. Esto significa que un conflicto grave en la región podría afectar directamente los intereses estratégicos de China. Y cuando los intereses de varias potencias comienzan a cruzarse en un mismo escenario, la situación se vuelve extremadamente delicada. Porque lo que empieza como una guerra regional puede transformarse rápidamente en un conflicto con implicaciones globales. No necesariamente con todos los países enfrentándose directamente en el campo de batalla, sino a través de alianzas, apoyo militar, sanciones económicas y presión diplomática. Es precisamente ese efecto dominó lo que preocupa a muchos analistas cuando hablan del riesgo de una escalada mayor. Un solo conflicto puede desencadenar consecuencias mucho más amplias de lo que inicialmente parece. Cuando los expertos en geopolítica hablan del riesgo de una gran guerra, rara vez imaginan que todo comenzará con un solo evento dramático de un día para otro. La historia muestra que los grandes conflictos suelen crecer paso a paso, en una cadena de decisiones que van aumentando la tensión poco a poco, hasta que llega un punto en el que nadie puede detener la escalada. En el caso de un conflicto entre Estados Unidos e Irán, el escenario que más preocupa a muchos analistas no es simplemente una invasión directa. Lo que realmente genera temor es la reacción en cadena que podría seguir después. Imaginemos por un momento cómo podría desarrollarse una escalada.
Primero, Estados Unidos podría lanzar ataques contra instalaciones militares o nucleares iraníes con el objetivo de debilitar su capacidad estratégica. Irán, por su parte, difícilmente se quedaría sin responder. Teherán podría atacar bases militares estadounidenses en la región o incluso lanzar misiles contra aliados clave de Washington en el Medio Oriente. En ese momento, Israel podría intervenir directamente, especialmente si percibe que su seguridad está amenazada. Pero la situación podría volverse aún más compleja si grupos armados aliados de Irán en diferentes países también entraran en el conflicto. Esto podría abrir múltiples frentes de guerra en la región, desde el Líbano hasta el Golfo Pérsico. Al mismo tiempo, otras potencias como Rusia o China podrían comenzar a intervenir de manera indirecta, ofreciendo apoyo político, logístico o tecnológico para proteger sus propios intereses estratégicos. Y es ahí donde el escenario se vuelve realmente peligroso. Porque cuando varias potencias globales comienzan a involucrarse en un mismo conflicto, incluso si lo hacen de forma indirecta, el riesgo de errores de cálculo aumenta enormemente. Un ataque mal interpretado, una decisión apresurada o un incidente inesperado pueden desencadenar una escalada mucho mayor de lo que cualquiera de los actores pretendía inicialmente. La historia del siglo XX está llena de ejemplos de conflictos que comenzaron como crisis regionales y terminaron transformándose en guerras de escala mundial. Por eso, cuando se analizan tensiones entre grandes potencias en regiones estratégicas, muchos expertos repiten una advertencia simple pero inquietante. No es solo el conflicto lo que importa, sino hasta dónde puede escalar. Entonces surge la pregunta que muchos se hacen cuando escuchan hablar de estas tensiones. ¿Está el mundo realmente al borde de una tercera guerra mundial? La respuesta, al menos por ahora, es más compleja de lo que parece. Por un lado, el mundo actual vive un momento de tensiones geopolíticas muy intensas. Rivalidades entre grandes potencias, conflictos regionales, carreras armamentísticas y disputas por influencia global están marcando la política internacional. Estados Unidos, China, Rusia, Irán e Israel forman parte de un tablero estratégico donde cada movimiento tiene consecuencias mucho más amplias de lo que aparenta. Pero al mismo tiempo, existe un factor que ha cambiado profundamente la forma en que las grandes potencias enfrentan los conflictos: el equilibrio del miedo. Hoy, muchas de estas naciones poseen arsenales militares capaces de causar una destrucción sin precedentes. Esto ha creado una realidad paradójica. Las mismas armas que hacen posible una guerra devastadora también funcionan como un fuerte elemento de disuasión. En otras palabras, las grandes potencias saben que un conflicto global podría tener consecuencias catastróficas para todos. Por eso, incluso en momentos de alta tensión, los líderes suelen intentar mantener los conflictos dentro de ciertos límites. Eso no significa que el riesgo no exista. Las tensiones actuales, especialmente en regiones estratégicas como el Medio Oriente, Europa del Este o el Pacífico, muestran que el mundo sigue siendo un lugar donde los equilibrios pueden cambiar rápidamente. La historia nos recuerda que las grandes guerras rara vez parecen inevitables hasta que ocurren. Pero también nos enseña algo importante: comprender la geopolítica, analizar los intereses de cada país y observar cómo se desarrollan las relaciones internacionales nos ayuda a entender mejor el mundo en el que vivimos. Porque detrás de cada conflicto, cada alianza y cada decisión política hay algo mucho más grande en juego. No se trata solo de territorios o poder. Se trata del futuro del equilibrio mundial y del destino de millones de personas que, muchas veces, ni siquiera saben que esas decisiones están siendo tomadas. Y quizás la verdadera pregunta no sea si una gran guerra va a comenzar mañana. La pregunta es si el mundo será capaz de evitarla.